Señor expresidente, muchas gracias por estar en el canal onair.com en este programa De Frente. Este es su casa porque lo que busca este canal es hablar sin odios, sin rencores y tener un diálogo abierto, franco sobre temas de su vida y de la vida política en general. Me llama la atención para empezar a abrir digamos, esta conversación es, usted en todas las entrevistas habla de un gran recuerdo montando a caballo yendo al colegio con su hermano Jaime, ya fallecido él, en las montañas de Salgar. ¿Por qué este recuerdo siempre es tan entrañable para usted? Bueno, primero muchas gracias, muy buenos días, mi saludo a usted, sí, y mi saludo a todos los televidentes. La verdad es que nosotros nos criamos en la finca, mi padre tenía una empresa de café, de caña, de ganado, en esas cordilleras, y la maestra que nos enseñaba en otra finca unos kilómetros, y mi papá había hecho unos carreteables allá, había un carro en la casa que se mantenía en labor de trabajo, y mi hermano Jaime y yo íbamos a las clases con la maestra Lilian Henao, íbamos a caballo, o sea que la afición mía por los caballos no es adquirida, nací con esa afición y ha sido un aspecto inseparable de mi vida, el caballo. Con el que usted tiene una ligazón, ¿no? Por supuesto, yo quiero mucho los animales, quiero mucho los caballos, me hacen mucha falta, vivo con ellos. Y del caballo he dicho que el caballo no acepta maltrato ni salamería. No permite que uno sea verdugo ni salamero. El caballo exige equilibrio, que es lo que debería exigir la política. Eso le iba a preguntar. ¿Usted ha aprendido mucho del caballo que ha llevado a la política? Pues yo no sé si lo ha aprendido, porque uno muchas veces pierde el equilibrio, pero el caballo sí enseña mucho equilibrio, que uno lo debería tener en la política. Yo recuerdo, lo que pasa es que el mundo de los caballos, una vez refiriéndose a un contradictor suyo o un rival, contienda, lo llamó caballo discapacitado. No, ¿Eso fue así? Eso no fue así. ¿Cómo fue esa Eso anécdota? lo interpretaron mal y a mí me dio mucha pena. Estaba yo tal vez en San Gil Santander o en un sitio cercano. Era ya el final del gobierno y se nos estaba deteriorando la seguridad allí. Dije, por favor, nosotros no podemos proceder como un caballo cansado. Aquí hay que tener todos los bríos hasta el final del gobierno. Todo el equilibrio temperamental, racional, todo el control y la mayor objetividad posible. No siempre se procede así, siempre se cometen muchos errores. Señor expresidente, es conocida su resiedumbre y en política hay que tenerla, evidentemente. ¿De dónde le viene a usted esa resiedumbre? ¿De su papá, que fue un finquero bravo, de esos antiguos que abrían tierras en Córdoba, en Antioquia, o de su mamá, la señora Luisa? Mi mamá se llamaba Laura Vélez de Urbina. La señora Laura, que fue militante del Frente Nacional y que fue senadora, como usted. No, mi madre no fue senadora. Yo tuve una tía, era una familia muy liberal, la única hermana de mi madre, eran 6, que fue política muy activa, fue parlamentaria conservadora por el sector del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Las otras 5 eran liberales, mi madre era liberal. Sufrieron mucho la época de la violencia política. Ella fue una gran activista para apoyar los acuerdos del Frente Nacional y para apoyar la participación política de las mujeres. Si mal no recuerdo, las mujeres colombianas ganaron el derecho al voto tarde, por ahí en 1957, en el gobierno del general Rojas Pinilla, y las primeras elegidas fueron en el 58. Yo había nacido en el 52, mi madre me llevaba de la mano a todas sus campañas. Ella participó activamente en la campaña en favor del Frente Nacional, en favor de la participación política de la mujer. La eligieron, mi madre hace parte del primer grupo de mujeres colombianas elegidas.
concejal municipal o concejala, como quiera decirse, y fue presidente de esa corporación. Eso fue en el año 1958. ¿Y el carácter, expresidente? Eran firmes los Firmes, dos, ¿no? de carácter, francos. Conservadora ella, ¿no? Frentera, ella era liberal. ¿Liberal? Sí, solamente eran 6 representantes de la Cámara. Eran frenteros. Mi padre murió cuando llegó la FARC a esa finca. Mi padre inmediatamente sacó la pistola, se enfrentó con ellos. Él pensó que se iban a llevar a mi hermana o a mi hermano. Y él decía con mucho carácter que él no caminaba un paso ni pagaba un peso. Mi padre no era de un temperamento para dejarse secuestrar, ni tampoco para tener criminales. Mi padre actuaba en su propia defensa él directamente. Muchos dicen, a propósito de que usted abre esa puerta de hablar de su padre, que de ahí viene su intransigencia y hasta su odio de esa muerte. ¿Usted quisiera hablar de Si eso? yo hubiera tenido odio, no habría aspirado a la presidencia de la República. Yo creo que el odio atranca la imaginación, afecta la capacidad de reflexión del ser humano, bloquea la creatividad. El odio hace del ser humano lo que el pantano hace de la vaca. Mientras más patalea, más se atolla. Por supuesto, uno mantiene dolores, el dolor, la tristeza por esos hechos tan graves van con uno hasta la tumba. Una cosa es el dolor y otra cosa es el odio. El dolor necesariamente no lleva odio. ¿Y cómo ha manejado ese dolor, señor Pues expresidente? a uno le duele. Sí. Trata de mantener una comunicación espiritual con el papá. La verdad es que el 50% de las familias colombianas hemos sufrido estas tragedias. Y lo pregunto porque usted en el 2011, que usted siempre se ha mantenido como en oposición, en el 2011 con los diálogos, en el 2000, de pronto usted me corrige, en el 2011 que empezaron estos diálogos en La Habana, usted se sentía muy acorralado, muy solo en esa lucha opositora. No, yo diría que acorralado no, uno ha tenido que dar batallas de manera muy solitaria. Cuando el presidente Andrés Pastrana declaró la desmilitarización del Caguán, yo recuerdo que mi propia familia apoyaba eso. En aquel enero de 1998, cuando quedaron de reunirse en un sitio el presidente Pastrana y Manuel Marulanda, a quien se conocía como Tiro Fijo, y este no llegó. Una de mis hermanas lloró, que cómo Marulanda le había hecho eso al presidente Pastrana, que ese intento tan importante por la paz del presidente Pastrana. Yo le dije, esta foto le habría dado la vuelta al mundo y habrían dicho que Colombia tenía el terrorismo. El presidente Pastrana hizo eso de buena fe. Él cumplió lo que prometió, a diferencia de Santos, que Santos hizo todo lo contrario de lo que prometió. Yo estuve en oposición, solidario muchos años, al Caguán, con todo respeto por la persona del presidente. El presidente Pastrana lo hizo de muy buena fe y la guerrilla le aplicó aquello que más tomó de Maquiavelo. Si tu enemigo tiene gestos de generosidad contigo, no lo tomes como generosidad, tómalo como debilidad y aprovéchalo para avanzar. Y cuando empezaron los diálogos de Santos con la FARC, yo dije, pero ¿y cómo van a dialogar sin cese de actividades criminales? ¿Y por qué tienen que negociar con el terrorismo la agenda nacional de la política y la agenda nacional de lucha contra el narcotráfico? ¿Y por qué tienen que negociar con el terrorismo limitaciones a la propiedad privada? ¿Y por qué tiene que haber impunidad total? Yo estaba en desacuerdo con la impunidad total. Mis críticos dicen, si no 5 o 8 años de cárcel a los militares. Mi pregunta es,
entre los crímenes de los unos y los crímenes de los otros. Más aún, la FARC en el delito continúa durante más tiempo. Y la FARC es causa del por la acción de la guerrilla y la falta de acción del Estado. Se fue usted directo a donde yo no quería llevarlo, para que lo tengamos observado. No. Cuidados. Expresidente, reclamado la familia a usted en todos estos años de política y de avatares políticos. Pues mi familia ha sufrido mucho, mi señora ha sufrido, los hijos míos han sufrido, mis hermanos. Y ellos sufren preocupación en la casa. Pero finalmente es una familia que me ha apoyado mucho. Yo he podido mantener esta intensa actividad política porque una porción de mis compatriotas y por el apoyo de la familia. Piloto que comanda muy bien un avión que está en turbulencia. Ella ha sido muy razonable. ¿Me puede decir en qué ha incidido en sus decisiones? ¿En qué asuntos? En todo, ella incide en todo y con ella es una mujer inteligente, con Dina hay que tener un diálogo con mucha lógica. ¿Alguna vez le ha dicho, ya no más, retírese? No, le preocupa mucho, ellos en momentos han querido eso, indudablemente. Es normal en estas difíciles actividades. ¿Y usted por qué no lo hace, presidente? No le hace caso. Hoy tengo una enorme preocupación. Cuando yo veo este tema de corrupción, este tema de exceso, hoy se extrañan de que la FARC pueda hacer política con privilegios de elegibilidad, sin una pena seria, incluso sin que le hayan impuesto la sanción y sin que la cumpla. Cuando yo veo todo eso, digo, bueno, ¿para dónde vamos? Esto va poco a poco a convertirse en una Venezuela. Este país paró la generación de empleo de calidad. Este país paró la reducción de la pobreza. Yo creo que la política de los 3 huevitos que yo impulsé, tener un país seguro con valores democráticos, un país con gran confianza de inversión privada, un país con política social, sigue teniendo toda la lógica. Además, ese diálogo que tuve con el pueblo colombiano, 8 años, a mí me da, pues que usted no dialogó con la FARC. Dialogué con el pueblo colombiano, 8 años. Entonces a mí me preocupa mucho el estado de Venezuela. Cuando mi generación joven aplaudía al Che Guevara, yo miraba eso con pánico. Allá en la universidad. Por supuesto, yo fui disidente en todo el proceso del movimiento estudiantil. Yo hacía parte de unas minorías disidentes. En esa época nos hacían pensar que América Latina y Colombia no tenían más futuro que escoger entre el castrismo o el socialismo o el comunismo de Unión Soviética o la versión China Mao Zedong o Ho Chi Minh. Y la verdad es que yo fui disidente frente a todo eso. Yo he creído en el Estado de Derecho, en los valores democráticos, en la empresa privada con solidaridad, en la política social sostenible, haciendo equipo con una gran empresa privada en expansión. Pero hay muchos críticos que dicen que usted, y no solamente usted, otros muchos, han metido miedo con el tema de que esto va hacia una venezolanización, hacia el castrochavismo. Pues ahora han aparecido muchos críticos. Ahora ya tardíamente, muchos de los que apoyaron el sí, ahora dicen, ¿cómo es esto de que hay impunidad total? ¿Cómo es esto de que le dan estos privilegios a la FARC? ¿Cómo es esto de que para los delitos atroces como lo de el asesinato y reclutamiento de los niños, de las mujeres, etcétera, cómo es esto de que no tienen una sanción adecuada? ¿Cómo es que además no les imponen sanción adecuada, no pagan una sanción risible y les dejan hacer política? ¿Cómo
¿Cómo es esto de que les dan todas esas ventajas para hacer política? ¿Cómo es esto de que no entregan los niños, no entregan todas las armas, no declaran todo el dinero y no los sancionan? ¿Cómo es esto de que tienen la empresa privada colombiana así asfixiada de impuestos? ¿Cómo es esto de que tienen el Estado quebrado? Entonces yo veo hoy muchas personas que han dicho, es que no, esto que dicen los del no es mentira. Y hoy lo están diciendo muchos de los que votaron el sí. Yo creo que los hechos nos han dado la razón de que nosotros no estábamos diciendo mentiras. Sus nietos, hablemos de sus nietos, cálmese un poquito, señores presidente. Háblenos de, por ejemplo, de Jerónimo, Tomás, que también se llaman como sus hijos, y de Leticia. Yo vivo en turbulencia calmada. Una turbulencia calmada. ¿Eso es los- como calma chicha? No, eso es calma con entusiasmo. Bueno, calma Porque con si uno no le pone emoción a las cosas de la vida, se quedan sin realizar, se quedan sin expresar. Yo, por ejemplo, creo mucho en lo que le acabo de decir porque pienso que la mejor política social es generar empleo de calidad. Y aquí lo paramos, asfixiar las empresas, para darnos ya este acuerdo con la FARC. Los nietos míos, hombre, primero poca innovación en mi familia. El hijo de mi hijo mayor se llama como su tío. Su tío llama Jerónimo, el nietecito se llama Jerónimo. Y el hijito de Jerónimo se llama Tomás, como se llama su tío. Y la niña se llama Leticia María. Uno goza mucho con ellos, los quiere mucho. La verdad, es un amor que uno no alcanza a anticipar. Tiene que ser uno abuelo para sentirlo. Yo empiezo a pensar en ellos en momentos de muchas dificultades y de mucha tensión. Y como que me sonríe el alma, como que se me prendiera una luz por dentro. ¿Esos son sus psicólogos? ¿Sus nietos? A mi señora le preguntan mucho, bueno, y este Álvaro, en tantas dificultades y eso, y con ese apellido Uribe, y que no se ha enloquecido del todo. Ella dice, no, allí le tengo unos psiquiatras, y mire el sitiecito donde mantengo los caballos. Ese es su desván del... Eso dice mi señora. Ahora, yo hago Pero es deporte, verdad. hago yoga nidra, cada que todavía, a pesar de que tengo 65 años, adiestro potros. Adiestrar potros. Le iba a preguntar, ¿usted los adiestra de oído, verbalmente o cómo? No, yo les hago inicialmente doma racional, después los voy llevando de un madrino, y hoy no monto sino excepcionalmente alguno que veo muy especial, porque me queda mucho tiempo. Las redes sociales también le quitan a uno tiempo, yo leía más. Sin embargo, este año sí he leído unos 4 o 5 libros importantes, y ahí estoy leyendo otros ahora. Volvamos a la doma. El tema es que los entendidos en chalanería y en caballos dicen que a usted le gusta mucho lo de los frenos. Explíquenos eso y por qué le gusta el tema de los frenos en los caballos. No, la verdad es que yo no tengo manos para ser pianista, pero tal vez por haber crecido entre los caballos y estar al lado de una persona que sabía mucho de caballos, que era mi padre, pues aprendí a manejarles el freno con delicadeza, a que el caballo se sienta cómodo con el freno, a tener pulso para el freno. Entonces yo me monto en un caballo de paso y brego a tener toda la suavidad en el manejo del freno, a que las llamadas sean sin maltrato, casi que imperceptibles. Es como que cuando me monto en un caballo de paso bueno y veo que puedo poner la rienda aquí sobre la cabeza del galápago y llevar en esta mano un pocillo de café sin derramarlo. Tiene que ser todo con mucha suavidad y bregar a que suavemente esta mano no me tiemble, como debería ser en la política, suavemente, pero sin temblores. Muy bien, lo felicito por esa descripción y eso es un aprendizaje para la política también, por supuesto. Uno no sabe si lo aprende o no, porque muchas veces uno no es capaz de llevar los temblores suavemente. Es difícil. ¿Y usted que sí que tuvo temblores? No, mantengo, ¿Los mantiene todavía? por supuesto. Por ejemplo, ¿cómo hace, aprendiendo de la chalanería, para manejar tanto enemigo político? Pues hombre, Con freno. hay tanta cosa que yo no intento manejarlos, es imposible. Es imposible.
hay que hacer otra cosa. Hay que leer, o hacer yoga nidra, o hacer deporte, o andar a caballo. ¿Las goticas todavía las toma? Claro, hoy no están en goticas, en unos granulitos, me ayudan. Sí, eso ayuda. Claro, y el yoga nidra ayuda. ¿Qué es yoga hidra? Yoga nidra es un yoga espiritual que lo hago desde 1986. ¿Se repite un mantra, algo así como un sonido? Uno se concentra mucho, hace de la mente un cursor, del cuerpo una pantalla, va recorriendo punto por punto. Yo lo combino con oración. Yo rezo, le pido a Dios, al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen, y me pregunta, ¿usted reza así? No porque yo sea beato, sino porque vivo sobregirado. Y le rezo mucho a la Virgen María. Mi madre era muy devota de María Auxiliadora. Mi madre nació el 23 de mayo, el día de María Auxiliadora es el 24. Y mi hijo menor, que nació 6 mesino, se crió por milagro, nació el día de la Santísima Virgen del Carmen. ¿Qué es lo último que usted hace, ya que lo menciona, cuando se acuesta? Pues yo procuro rezar. Y ahí ve, no me puedo dormir y saco ese Twitter que lo detengo a un lado. Pero eso y lo vuelvo y lo disparo. Es una adicción ya de las redes. No, tampoco. Por ejemplo, en las reuniones y eso, yo dejo ese teléfono al lado. Y muchos me reclaman que por qué no hizo un retweet a tal tweet mío, a tal mensaje de Twitter. Porque no alcanzo, porque uno de los problemas. Las redes tienen cosas muy importantes, estar comunicado, pero también privan de cosas muy importantes. Quitan mucho tiempo de lectura, estudio, de comunicación. A mí me preocupa mucho que uno esté en un foro político, la comunidad hablando y quienes presiden ese foro chateando. Sí. Entonces, por regla general, en todas las reuniones, yo procuro entregar ese teléfono. No siempre, no me cuentan, pero no siempre, y no siempre. A todos les respondo. Y saca comunicados largos, larguísimos, con documentos probatorios. Sí, claro, pero no siempre ocurre. Pero uno tiene que reaccionar muy rápido. En política, reaccionar muy rápido no es contraproducente. No en todo, pero hay cosas, hay especies que no se pueden dejar crecer. Hay malos retoños que no se pueden dejar crecer. Richard Nixon, en aquellas famosas lecciones de liderazgo, decía, usted tiene que atrofiar los malos retoños. Por supuesto, hay otros temas en los cuales uno no puede reaccionar al impulso de las primeras impresiones. Hace poco, sobre un tema difícil, no sé qué fue lo que dije yo. Mientras el hacha va y viene, el brazo descansa. Era para significar que hay temas en los cuales no se puede reaccionar al impulso de las primeras impresiones, pero hay temas de retoños negativos que hay que atrofiarlos de inmediato. ¿Usted tiene arrepentimientos en política, por ejemplo? ¿Se arrepiente usted de haberse hecho reelegir? A ver, primero, la reelección en Colombia existía hasta el 91. La quitaron por razones políticas menores. Segundo, antes de llegar a la presidencia en el 2012 intentaron revivirla. Tercero, cuando yo llegué a la presidencia iba a mitad de camino un proyecto para revivirla. Cuarto, se acabó de aprobar en el gobierno mío. Quinto, la reelección me permitió a mí consolidar la política de seguridad democrática, inversiones, de integración de Colombia a la economía mundial, avanzar mucho en el SENA, en Familias en Acción, adjudicar las principales obras de infraestructura, mostrar que el país iba por un camino sólido, no inestable, de buenas políticas. Porque yo creo que independientemente, en el 2010 Colombia tenía una realidad. Mis críticos me criticaban a mí personalmente, que Uribe tal cosa, tal otra, pero las tres políticas nuestras, la confianza e inversión, la política social y la seguridad democrática, tenían un gran consenso nacional. El doctor Antanas Mocos llegó a la presidencia en esa campaña y me dijo que yo, ¿por qué me negaba a que él llevara esos 3 huevitos? Y yo recuerdo que cuando terminó la reunión, él me dijo que qué decíamos, y le dije, yo no hablo, doctor Antanas, lo que usted le diga al país está bien. Y lo que tengo preocupación fue el intento de segunda
pasada dije en el Congreso muy claramente, a mí revisen mi carrera política, desde que fui concejal de Salgar, Antioquia, cuando tenía 21 años, mi elección al Senado, a la gobernación, a la presidencia. Ahí está bien enfermo el doctor Fabio Echeverry Correa, el gerente de mis 2 campañas a la presidencia, sin platas mal habidas, sin exceder los topes, sin sobornos. Yo he procedido seguramente con mucho defecto y con mucha limitación, pero honorablemente, honorablemente. ¿Usted cómo define el odio y la radicación que se está viviendo en el país? Pues la radicalización. Pues hombre, yo no sé, a uno le da, ay, que van a polarizar. Yo sinceramente creo que advertirle al país que está el Estado quebrado, la empresa privada asfixiada, los salarios han perdido capacidad adquisitiva, proponer un camino diferente al que hay, es polarización. No, es una alternativa que yo creo conveniente para el país. Por ejemplo, nosotros tenemos 5 precandidatos: María del Rosario Guerra, Paloma Valencia, Rafael Nieto, Carlos Holmes, Iván Duque, personas totalmente honorables. Garantía de lucha contra la corrupción, garantía de recuperación de la economía, de bajar drásticamente impuestos, de subir simultáneamente salarios, de darle alivios a la clase media colombiana. Entonces, yo creo que proponer eso, o mostrar preocupaciones por el proceso de paz, hombre, yo no creo que es polarización, eso es mostrarle alternativas al país. Mire, el día que ganó el no, en lugar de salir nosotros con un discurso triunfalista, avasallador, dijimos muchas gracias y queremos un acuerdo nacional. Nosotros no estamos en contra de la paz, creemos que hay que modificar textos de La Habana. Yo le pedí una cita al presidente de la República. Eso lo filmaron y la sacó un canal de televisión mientras yo le hablaba con el presidente y le pedía la cita. Le rogamos en todos los tonos que hicieron las reformas. No quiso. Pero y desconocieron el plebiscito. Ese mes en que se vivió esa reforma que terminó con el Acuerdo de Colón, ¿ahí no hubo un nuevo acuerdo para usted? No hubo un nuevo acuerdo, no hubo una reforma sustancial. Lo están reclamando ahora. Es que lo que están reclamando ahora muchos de los que votaron el sí nos dan la razón. Por ejemplo, nosotros llegamos a aceptar que aún los delincuentes de delitos atroces, lo aceptamos contra nuestras convicciones, que pudieran ser elegidos pero después de que pagaron una pena seria, lo que reclaman muchos ahora. Y ni siquiera eso se aceptó. Y ahora a mí me parece un precedente muy grave para la democracia, que el resultado de un plebiscito, además un plebiscito manipulado por el gobierno, en el cual el sí tuvo toda la plata del mundo, todo el apoyo del mundo, metieron al Santo Padre en eso, al gobierno de Estados Unidos, a Naciones Unidas, que el resultado de un plebiscito, que preveían todos que lo ganaba el sí, que lo ganó el no, por una gran responsabilidad de la opinión pública colombiana, lo cambiaran por una proposición del Congreso. A mí me parece que eso es un precedente muy triste para la democracia. Y vamos mal. Mire lo que se discute ahora en el Congreso, el gobierno y la FARC imponiendo que se prohíba el paramilitarismo. Yo digo, prohíban a todos los criminales, porque van a prohibir solo los paramilitares. Además, lo prohibido, si quieren volver a prohibirlo, porque toda conducta criminal está prohibida en Colombia. Si quieren volver a prohibirlo, prohíban todos, pero aquí solamente quieren prohibir el paramilitarismo. Uno de los senadores nuestros decía ayer, entonces no prohíben a la guerrilla, y no prohíben a las BACRIM, y no prohíben todo este narcotráfico. Quiere decir que no van a prohibir el paramilitarismo, sino que van a habilitar a los otros criminales. Esos son temas muy delicados. Entonces uno, ¿cómo no expresa su voz? Ahora la expresamos con razones, la expresamos con argumentos. Expresidente, gracias por esa ilustración, pero volvió y se salió del tema. Yo quiero preguntar cosas más personales, más de usted. Usted no volvió a utilizar los diminutivos. ¿Por qué? Yo no sé. Voy a pensarlo. A ver cómo los volvemos. No, pues sean cosas espontáneas, que brotan espontáneamente. ¿Pero de dónde vienen esos diminutivos? ¿Algún pariente suyo? No, yo no sé. Tal vez Carrasquilla, ese autor costumbrista antioqueño del siglo pasado, yo creo que Carrasquilla nació en los 1800.
y estuvo las primeras décadas del siglo pasado en Medellín, yo creo que los utilizaba mucho. ¿O no es tiempo de diminutivos en estos momentos? Uno no sabe, es que esas cosas, uno no tiene esos dichos prefabricados, surgen espontáneamente. Bueno, para finalizar, usted tiene una baraja nutrida de precandidatos. Están los doctores Carlos Holmes Trujillo, María del Rosario, los doctores Nieto Loaiza, Paloma Valencia y por supuesto El doctor Iván Duque. Iván, por favor, y Oscar Iván Zuluaga, que parece que con estos acontecimientos últimos de las 24 horas vuelve a estar dentro de esa baraja o no. Esto es, el doctor Oscar Iván Zuluaga es un hombre gran patriota, un hombre responsable, yo lo quiero mucho, tiene muy buen juicio, que hay un tema resuelto en el Consejo Electoral, pero no en la Fiscalía. Y uno apela siempre al buen juicio de él. ¿Y usted qué piensa con el tema que está resuelto en el Consejo Nacional Electoral? Porque dijo, se archiva, no hay pruebas suficientes para demostrar que hay unos ingresos de Odebrecht en la campaña del doctor Zuluaga, pero sigue la cosa en la Fiscalía. ¿Usted qué piensa de estas? Lo del Consejo Nacional Electoral es muy buena noticia, y toda buena noticia sobre el doctor Oscar Iván Zuluaga genera una inmensa alegría. Lo que dijo el fiscal ayer mantiene preocupaciones. ¿Y usted qué piensa de esas? No, ¿qué pienso de eso? Lo que he dicho. Las buenas noticias del doctor Zuluaga alegran inmensamente, lo de la Fiscalía preocupa. Tenemos 5 precandidatos y el doctor Oscar Iván Zuluaga tiene que... él es una persona muy seria, un gran patriota. Él tomó una decisión gallarda en el mes de febrero, dijo, mientras esto no esté totalmente claro, suspendo mi campaña política. Y entonces tenemos esos 2 hechos, pero yo soy respetuoso, yo no voy a entrar a decir tiene que ser este camino o tiene que ser el otro. Lo cierto del caso es que es un momento muy difícil de la vida nacional y nosotros tenemos que presentar unas alternativas que la opinión pública reciba con todo el agrado. El otro día el doctor Carlos Holmes dijo que se estaba demorando mucho la elección del candidato único del Centro Democrático. ¿Usted qué? Yo creo que los 5 precandidatos tienen que hacer un esfuerzo y acelerar la decisión sobre cuál es la regla de juego para escoger el candidato único. Porque el calendario electoral nos dice que la lista al Senado de la República tiene que estar integrada el 11 de diciembre. Y para ese momento debemos tener candidato único. Porque si el candidato único fuera uno de los 5, sería muy útil que los otros 4 entraran en la lista del Senado. Para finalizar, el Uribe suyo viene del general Rafael Uribe por el lado materno, ¿verdad? Por el lado paterno. Mi madre era Vélez Uribe. Ella le decía a mi abuelo paterno que él era de los blancos de Rafael y ella era de los negros del Indio Uribe. ¿Y ahí viene la enjundia suya de ese general? Pues hombre, uno debería bregar a tomar de un hombre tan valioso en la historia de Colombia sus virtudes. Yo creo tener muchos defectos, mi virtud es que soy constante y quiero a la patria, siento afecto y preocupaciones por la patria. A ratos me pregunto, pero si yo fui presidente de la República 2 veces, ¿por qué estoy como que no lo hubiera sido en esta batalla? Sí, la verdad es que de pronto mi subconsciente me ha revelado algo. Tengo más empaque de combatiente que de logros personales. Pero parece una moda en América Latina, de los presidentes yéndose al Senado. Por ejemplo, acaba de irse al Senado Cristina Kirchner. En Argentina no ha sido extraño, Menem también. Y para finalizar, ¿usted por qué sabe discursos de Jorge Eliezer Gaitán? Pues hombre, porque pequeño los leía. Era bien importante, en esa época no había redes sociales. ¿Qué iba a pensar uno? Y yo recuerdo que los grandes regalos que me hizo mi madre, que puedo recordar muchos, el uno era la Enciclopedia Británica. Y hoy con el doctor Google, la Enciclopedia Británica es una reliquia. Por eso yo le digo a los jóvenes hoy que ellos tienen muchas más posibilidades de aprender que lo que tuvo mi generación.
Ellos tienen hoy una posibilidad con esto del doctor Google de estar al tanto de lo que ocurre en el mundo. Y mi madre me regalaba la colección de long plays de la época, donde estaban también algunos de los discursos del doctor Jorge Eliezer Gaitán. Y yo oía y leía eso con mucho entusiasmo. Le agradezco mucho que me regale esta obra suya y lo felicito. Yo no sabía que usted había escrito este libro sobre el doctor Jorge Eliezer Gaitán. Es con gusto que lo hago y muchas gracias por estar aquí en De Frente, Conexión Mocetina, en este canal oner.com, que se pone al margen de esas peleas de los medios tradicionales, en un país que necesita tanto sosiego y calma. Pero le advierto que invitó al menos indicado, porque el menos indicado se mantiene en sosiego, pero no en calma. Es una turbulencia sosegada. Al canal ONER, a usted, Xiomara Mocetina, a todos sus compañeros, muchas gracias. Y a los televidentes, muchas gracias por su paciencia. Y voy a ir leyendo este libro poco a poco. Entonces, muchas gracias. A la carga. Lo imitaba mucho mejor el doctor Horacio Serpa que yo. Pero oyendo hablar a Carlos Holmes, tiene unos destellos gaitanistas en su oratoria de gran importancia. Bastante. Además le ayuda esa voz gruesa, sostenida, que nunca se le quiebra. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Presidente, gracias. Bueno, hombre, muy amable, le agradezco mucho. Gracias, señor. Me les voy a cumplir en